Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, estamos ante el trámite final de otra ley que, después de haber pasado por el Senado, no la ha mejorado, sino que incluso se ha empeorado. Pero es que era difícilmente mejorar, porque la posición de Amaiur sobre esta ley es que es una ley que no debe existir. No tiene razón de ser, ¿no? Por lo tanto, por mucho que se hubiese tratado en el Senado, era inmejorable, ¿no? Y no debe existir porque se está hablando de garantía de la unidad de mercado, y la única unidad de mercado que debe existir es la unidad de mercado de la Unión Europea, que es precisamente la esencia, hoy por hoy, y muy limitada desde su punto de vista, de la Unión Europea. La Unión Europea tendría que ser algo mucho más amplio que la unidad de mercado, ¿no? Debería ser una unidad de ciudadanos, de derechos, de posiciones, de respeto a todas sus realidades nacionales que existen dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero precisamente por eso no tiene razón de ser una ley estatal de unidad de mercado, porque la unidad de mercado es esa y está ya suficientemente garantizada. Y a partir de ahí, las leyes que se puedan poner en marcha lo que hacen es precisamente limitar esa unidad de mercado. Y es la principal pega que desde Amaiur planteamos a esta ley. Al final, esta ley forma parte del proceso de recentralización del Estado español que está promoviendo el Partido Popular. Y una recentralización, además, que no aporta nada positivo a ningún ciudadano del Estado español, no solo a la ciudadanía vasca o a la ciudadanía catalana o a la ciudadanía gallega. No, es decir, no aporta nada a ningún ciudadano del Estado español. Y, entre otras cosas, porque ese proceso de recentralización, aparte de que va en contra de un principio fundamental de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad. Esta ley se carga totalmente el principio de subsidiariedad y también el principio de proporcionalidad, que es lo que establece la Unión Europea a la hora de aplicar sus políticas, pero es que además va en contra de la defensa de los consumidores. Es decir, esta ley va en detrimento de la seguridad de los consumidores en el conjunto del Estado español. Porque precisamente, efectivamente, esta ley no impone una política concreta, pero lo que hace es precisamente anular cualquier normativa de protección de los consumidores, que es uno de los principios que precisamente subraya la Unión Europea. Es decir, las actuaciones de las instituciones públicas deben ir en la línea de proteger los derechos de los consumidores. Con esta ley, precisamente, lo que se hace es desproteger a los consumidores, con lo cual no tiene ningún sentido. Y, al mismo tiempo, también va en contra de esta ley de algo que es fundamental también, ¿no?, que es el entramado de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos. Va en contra del entramado de la economía social, ¿no?, y va a favorecer en ámbitos, por ejemplo, como el del comercio, a las grandes empresas distribuidoras, en contra del comercio local. Y, por lo tanto, va a ir en contra también de una concepción que para nosotros es fundamental de la sociedad, ¿no?, que es esa concepción social de los ámbitos más cercanos, de generar cohesión social en cada municipio, en cada barrio. Y en esa función de generar cohesión social juegan un papel muy importante las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los autónomos, ¿no? Y esta ley precisamente va a ir en contra de eso. Y va a ir a potenciar a las grandes empresas, que son las que se mueven por todo el ámbito y que van a imponer sus condiciones, y van a imponer sus condiciones en contra de los derechos de los consumidores, ¿no? Por eso nosotros estamos en contra de esta ley, ¿no? Vamos a votar en contra. Es una ley que no debe existir y es una ley que va además en contra de la soberanía que nosotros reclamamos para nuestro país, para Euskal Herria, ¿no? Una soberanía que, como hemos dicho muchas veces, no va en contra de nadie, va precisamente en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Es una soberanía que pretende precisamente dar voz a la gente, que no decidan otros por nosotros. Es una soberanía que lo que pretende es que entre todos podamos construir Europa, pero precisamente cada uno desde su propia realidad nacional, desde su propia realidad cultural, desde su propia realidad social, ¿no? Y es una soberanía que propugnamos precisamente para defender los derechos de ciudadanía de nuestras gentes, ¿no? Y no solo de las gentes de Euskal Herria, también de las gentes del conjunto del Estado español. Por eso vamos a votar en contra de esta ley, una ley que no debe existir, una ley que va en contra de la unidad europea, de los principios de la Unión Europea de unidad de mercado, de respeto a la ciudadanía, de respeto a los consumidores, y que va en contra también de los ámbitos de soberanía vasca que nosotros reclamamos para nuestro país, para nuestra Euskal Herria. Muchas gracias.